Bien, muchísimas gracias. Procedo a hacer una pequeña explicación de qué cosa es el Sistema Nacional de CTI y cuál es su importancia, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, para comenzar, quisiera primero dar un ejemplo de qué cosa hace un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que funcione. Siguiente. Siguiente. Acá yo les presento cuál es la principal exportación de Ghana. Ghana exporta pescado congelado principalmente, ¿no? Por ejemplo. Siguiente. En cambio, Argentina no solamente exporta pescado congelado, sino que también, entre otras cosas, exporta productos lácteos, productos de ceras y aceites. Siguiente. Y en cambio, Holanda, por ejemplo, no solamente exporta lo anterior, ¿no? Sino que también, entre sus múltiples exportaciones, exporta medicamentos y productos electrónicos. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos productos que estoy mostrando aquí? La diferencia siguiente es la cantidad de conocimiento que tienen inserto estos productos. Y con esa cantidad de conocimiento, ¿a qué me refiero? ¿Qué cosa tiene de conocimiento el pescado congelado? El conocimiento que tiene simplemente saber pescar en grandes barcos, ¿no? Ponerlos en un congelador y luego llevarlos al aeropuerto y exportarlos. En cambio, los productos lácteos requieren de una producción animal, requieren de pastos mejorados, requieren veterinarios, zootecnistas, microbiólogos. Lo mismo para los productos lácteos, ¿no? Lo mismo para los productos, de ceras y aceites. Requieren gente especialista en química, requieren ingenieros en producción. Los medicamentos requieren muchísimo más conocimiento que todo lo anterior junto, porque no solamente se trata de producción de medicamentos, digamos, como productores, sino como creadores de medicamentos, ¿no? Requieren sistemas médicos, requieren laboratorios clínicos, requieren químicos, físicos, producción de plásticos, etc. Y los productos electrónicos son uno de los productos que requieren la mayor cantidad de conocimientos, ¿no? Entonces, los productos en el mundo se clasifican por la cantidad de conocimiento que tienen inserto. Y la diferencia entre los países de poco desarrollo como Ghana y los países de alto desarrollo como Ghana es la cantidad de productos que ellos pueden crear y producir con alto conocimiento inserto. Y por eso es que decimos, siguiente por favor, que Holanda es un país diverso e innovador. Pero ¿qué cosa hay detrás de esta palabra de decir Holanda es un país muy diversificado, muy innovador? Siguiente, detrás de esas palabras, siguiente, está la cantidad de científicos que tiene Holanda, la cantidad de instituciones de I+D, de investigación y desarrollo que tiene Holanda, la cantidad de universidades top, y sobre todo su porcentaje de inversión en investigación y desarrollo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿esto a qué se debe? Y tal vez me van a perdonar lo ocupado del slide. Holanda es un país muy rico en su producción. Eso quiere decir que su productividad total de los factores, que está ahí encima en azul, ¿no?, es muy alta. Teóricamente, ¿no?, todos los economistas están de acuerdo hoy día que la productividad total de factores tiene dos componentes. A la derecha tenemos los componentes tradicionales en celeste, que es la asignación eficiente de los factores de producción. ¿Qué cosa es esto que los economistas dicen de una manera compleja? Básicamente es lo que dice arriba: la tierra, el trabajo y el capital. Y esos son los factores de producción tradicionales.
pero desde hace 40, 60 años, en realidad se ha añadido otro de los componentes, que ahí he marcado en celeste, las tecnologías que tienen disponibles las organizaciones productivas, sean productivas, digamos, empresas, pero también las organizaciones sociales, vamos a decir ministerios, asociaciones y las organizaciones ambientales. Y ese componente, el C1, el que está en verde, justamente está dentro del ámbito de control de lo que sería una política de ciencia, tecnología e innovación, como señalo ahí con la flechita roja. Ahora, ¿por qué dicen los economistas que esto es un componente que afecta la productividad total de los factores, que incide? ¿Por qué? Y esto ya está probado por evidencia científica, como lo muestro aquí abajo. ¿Cuáles son los elementos que hacen que esas tecnologías estén disponibles para las organizaciones productivas, sociales y ambientales? Que, como ya dije, son las empresas, son los ministerios, son los servicios sociales de un país, son los servicios ambientales que otorga una sociedad, una economía a sus habitantes. En primer lugar, tenemos la ciencia, la tecnología y la innovación, la cantidad de generación de conocimientos, desarrollo tecnológico y difusión tecnológica. Y a eso yo lo he marcado como uno. El capital humano disponible, la oferta de personas altamente calificadas en carreras de ciencia. Y tercero, la infraestructura y el equipamiento de laboratorios y centros de investigación. Yo he puesto 3 numeritos allí, 1, 2, 3, porque a la derecha he puesto algunas 2 pequeñas citas de evidencia científica de que estos 3 elementos son los que inciden directamente en la capacidad de las sociedades de tener lo que dice en verde, tecnologías para sus empresas, para sus ministerios, para el gobierno, para el ambiente, ¿no? Y eso va a incidir directamente ¿en qué? En la riqueza de ese país, que es lo que dice arriba, la productividad total de factores. Pero esos 3 puntos que he puesto allí abajo, que son el soporte, no salen solos. Tiene que haber un soporte gubernamental. Y a eso me refiero abajo cuando escribo fortalecimiento institucional, ¿no? Entonces es nuestro rol hoy día, el rol de ustedes, del Parlamento, del gobierno, ¿no? De promover un fortalecimiento institucional, crear instituciones que sean capaces de dirigir y estimular esos 3 puntos, la generación de conocimiento, el capital humano y la infraestructura tecnológica. Siguiente, por favor. Acá simplemente era, ¿qué significa estimular la generación de conocimiento, el capital humano y la infraestructura tecnológica? Eso se estimula a través de lo que se llaman instrumentos de política. Y esos instrumentos de política son los instrumentos que crean los gobiernos, el ente rector, las agencias, para estimular esas 3 áreas. Por ejemplo, subvenciones para promover la ciencia o incentivos tributarios, fondos concursables. Y en el caso de capital humano, un poco más abajo, apoyo a los investigadores y a los estudiantes o atracción de investigadores, etcétera, ¿no? En infraestructura, crear centros de excelencia, fondos para desarrollar infraestructura, incubadoras, etcétera. Siguiente, por favor. Ahora, entonces, esto que suena así tan teórico, ¿no? Eso tiene una traducción concreta en la vida real de los países. ¿Qué cosa es un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación? Es el conjunto de factores que influye en esos 3 puntos que he mencionado. Es el desarrollo y la utilización de nuevos conocimientos y técnicas. Siguiente, por favor.
Ahora, ¿quiénes conforman ese sistema? Hay diversidad de autores que he colocado aquí, ¿no? Pero básicamente está conformado un sistema por una red de instituciones de sectores público y privado, cuyas actividades e interacciones inician, importan, modifican y difunden las nuevas tecnologías. También podríamos decir que difunden el nuevo conocimiento para que otras instituciones creen las nuevas tecnologías. Eso es básicamente, en diferentes palabras, lo que dicen diferentes autores a lo largo de la evidencia científica económica. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es esta conformación básica de todo sistema de ciencia, tecnología e innovación? Entonces tenemos, ¿no?, arriba a la izquierda, a los gobiernos. Los gobiernos pueden ser nacionales, regionales y locales en nuestro caso. Tenemos también ahí a la izquierda, al centro, a las empresas. Pueden ser MIPES, pymes, puede ser la gran empresa. Y tenemos al mercado. Y a la derecha tenemos en un cuadrado, y lo he separado en dos, pero en realidad son diversos tipos de instituciones, tenemos al sistema educativo superior, ¿no?, y de capacitación, como los institutos tecnológicos superiores, y tenemos a las universidades. Pero también, o sea, eso en el ámbito educativo y de capacitación. Pero las universidades también están en la parte de investigación. Son las instituciones de investigación y los laboratorios de universidades que conforman todo este clúster. ¿Y cuál es, por qué esto es un sistema? Como todo sistema, biológico, físico, de todo tipo, un sistema se trata del intercambio de energía, del intercambio de bienes y servicios entre sus componentes. Entonces tenemos que el gobierno otorga recursos y orientaciones, ¿no?, a todo el sistema educativo, al sistema de investigación y laboratorios de universidades. Por ejemplo, ustedes hacen leyes, ¿no?, leyes que van a influir en cómo se adecúa todo el sistema educativo en el Perú o el sistema de investigación. Entonces ustedes dan una orientación a través de leyes, pero el Ejecutivo también puede dar otro tipo de recursos y otro tipo de orientaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Economía puede dar fondos, ¿no? El gobierno también otorga bienes y servicios a las empresas, por ejemplo, incentivos tributarios, regulaciones, recursos en la forma de subvenciones. ¿Y las empresas qué le dan a los gobiernos? Le dan sus impuestos, su actividad, ¿no? Y las empresas, ¿qué cosa dan al mercado? Le dan innovación, productos nuevos, productos mejorados, productos que requiere el mercado. Y el mercado le da a la empresa rentabilidad. Pero también entre esos tres grupos de gobierno, empresa y mercados, también hay un intercambio con el sistema educativo y con las instituciones de investigación y los laboratorios de universidades, porque estos últimos producen recursos humanos, nuevos conceptos, propuestas de cambio social para el mercado. Acuérdense que el mercado no es solamente, estamos hablando del mercado productivo, estamos hablando también del mercado social. ¿Qué queremos de la sociedad? ¿No? ¿Cómo pensamos la sociedad? El sistema educativo también produce recursos humanos que van al gobierno y recursos humanos que van a las empresas, calificados, capacitan. Y también las instituciones de investigación y laboratorios de universidades, ¿no?, otorgan nuevos productos de investigación para las empresas, nuevos desarrollos tecnológicos. Y las empresas deberían, y algunas lo hacen, contratan a grupos de investigación y desarrollo tecnológico de universidades y de instituciones de investigación. Entonces, todo este intercambio de bienes, servicios, recursos, conocimiento, es lo que conforma
un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Esto está en términos abstractos, pero luego hay cuestiones específicas, institucionalidades específicas en cada una de estas casillas de gobierno, de empresa, de universidades. Vamos a pasar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Siguiente, ¿no? Yo quisiera comentar un par de ejemplos. Uno, de un sistema de ciencia, tecnología e innovación altamente desarrollado. En realidad voy a mostrar dos ya desarrollados, pero uno que está más cercano a nosotros, ¿no? El ejemplo más desarrollado que voy a mostrar es el ejemplo de Francia. La política de investigación francesa está dirigida por el Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación. Entonces ellos han juntado un solo ministerio para educación superior, investigación e innovación. Las actividades de investigación se llevan a cabo en establecimientos, en universidades, ¿no? Y en organizaciones nacionales de investigación que tienen dos tipos y es bien interesante porque hay un tipo de instituciones que tienen naturaleza, digamos, son creadas por el gobierno y han sido creadas por el Parlamento, ¿no? Pero tienen naturaleza privada, pero con fin público. Entonces ellos están totalmente liberados de todos los engorrosos trámites para compras de equipamiento, consumibles, etc. Es muy interesante y eso es un caso a estudiar por el Congreso para poder crear ese tipo de instituciones aquí en el Perú. Simplemente comentarles que 2/3 del esfuerzo investigador lo realizan empresas, pero esto no siempre ha sido así. Es así en economías totalmente desarrolladas como Francia, como Alemania, pero eso es el objetivo. Inicialmente, el esfuerzo inicial lo realiza el Estado. Hoy día, más o menos, 604.000 personas trabajan en investigación y desarrollo e innovación. Siguiente, por favor. ¿Cómo está conformado el sistema francés? Está conformado por 4 niveles, ¿no? Un nivel de orientación de la política y la estrategia, un nivel de programación y un nivel, vamos a decir, de ejecución. Y tienen un nivel que en realidad no es un nivel que está más abajo de la ejecución, sino que es un nivel acompañador de todo esto, que es un organismo de evaluación. En el nivel de orientación, arriba, ¿no? El nivel de orientación es donde se define la política, los objetivos generales y el presupuesto. Y ese es el rol del Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación, que se deja aconsejar, ¿no?, por un Consejo Superior de Ciencia y Tecnología. ¿Ah? Y ellos son los que básicamente están dedicados a pensar, a reunirse con diferentes entidades y está conformado por personas de altísimo nivel, como por ejemplo, no sé, premios Nobel, está conformado por gente que son, digamos, el presidente de Peugeot, ¿no? Gente que ve lo que está ocurriendo en el mundo y que aconseja al ministerio de hacia dónde está yendo el mundo y hacia dónde Francia debería ir para mantener su liderazgo, ¿no? Un poquito más abajo, en el nivel de programación, es donde se formulan las prioridades temáticas por sector, pero obedeciendo lo que dice el ministerio, ¿no? Y es allí donde más o menos, y de acuerdo a lo que el ministerio dice, se asignan los recursos, ¿no? Hay varias agencias de financiación, se llama ANR, que sería el equivalente de lo que era el Fondesit en el Perú, y tenemos al Banco de Inversión de Francia, ¿no? BPI France, que da toda una serie de instrumentos a empresas. Y también hay lo que se llaman las alianzas, que eso es muy interesante también de ver, que ellos han promovido que se formen alianzas
temáticas, temáticas disciplinares entre universidades. Por ejemplo, la Alianza de Ciencias de la Vida, ¿no? Y son universidades que tienen investigación de ciencias de la vida, que se juntan para poner todas sus capacidades y avanzar mucho más fuerte en una temática específica. Siguiente, por favor. Entonces, el Sistema Nacional de Investigación, Educación Superior e Innovación francés está conformado efectivamente por el nivel de políticas, que está en amarillo, que está conformado por el Parlamento, por el Gobierno y por el Consejo Estratégico de Investigación, que son quienes diseñan la estrategia y la política, ¿no? Y esto es básicamente tomado por el Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación, ¿no? Por algunos otros ministerios, pero muy poquito, y por las regiones, que también financian cantidad de instrumentos a gente en diferentes lugares de Francia. A nivel de quién otorga los fondos, quién saca los concursos, quién da las subvenciones, y no todo es por concursos, ¿no? Están, digamos, diversas fundaciones. Está lo que les llamé la ANR, que no debemos confundir con nuestra ANR. ANR, aquí a la derecha está lo que significa la Agencia Nacional de Investigación, que es la agencia de financiamiento, y BPI, que es el Banco Público de Inversión. También allí tenemos a la Agencia Espacial, CNES, ¿no? Y a clústeres de competitividad. Las pequeñas flechas que yo he puesto allí son flechas de que todas esas instituciones, las regiones, los ministerios, el Ministerio de Educación, la ANR y todos ellos que son, ¿no? Digamos, partícipes, influencian en la programación nacional. ¿Qué cosa es la programación nacional? Es que se decide, ¿no? ¿Cuántos fondos van para biotecnología? Porque los concursos son temáticos y tienen que serlo, ¿no? Y finalmente, más abajo, a nivel de ejecución, tenemos las instituciones de investigación como el Centro Nacional de Investigación Francesa, el Centro de Energía Atómica y otros institutos, las universidades y las grandes escuelas y las empresas, ¿no? Y a la derecha tenemos el Alto Consejo de Evaluación de la Educación Superior y de la Investigación. Y este es un consejo que evalúa el nivel de las instituciones. Uno tiene que tener cierto nivel para acceder a estos fondos. No porque a mí, no sé, de pronto, ay, veo yo, Gisela Orjeda, yo solita, que hay unos fondos, postulo. No, yo tengo que pasar toda una serie de evaluaciones, ser reconocida por el sistema como una investigadora. Mi grupo de investigación tiene que estar reconocido para yo poder postular a estos fondos. Y esto es un punto muy importante porque cuando los gobiernos otorgan fondos a grupos de investigación, tenemos que saber que ese grupo de investigación va a ser capaz de gastarlo adecuadamente. Va a ser capaz no solo de gastarlo adecuadamente, va a ser capaz de formar a los jóvenes que está diciendo que va a formar a través de esos grupos, de esos proyectos de investigación y con ese dinero que los va a formar adecuadamente. No en clases, sino formar a través de su trabajo de investigación, de sus tesis de maestría, de las tesis doctorales. Entonces, esto del Alto Consejo de Evaluación de la Educación Superior y la Investigación es muy importante. ¿Para qué? Para poder acceder al sistema. O sea, ellos no evalúan a posteriori cómo gastaste, tal vez también, pero sobre todo evalúan quién es quién y a cuántos fondos puede acceder, a qué nivel tienes, básicamente. Siguiente. El ejemplo de Finlandia, que es un poco más cercano a nosotros, aunque nos llevan 60 años, ¿no? Entonces, hace 60 años ocurrieron
en Finlandia los cambios que nosotros estamos tal vez tratando de hacer hoy día. Hace 60 años comenzó una creciente conciencia de la importancia de la educación superior, la investigación básica para el desarrollo económico e industrial. Y se comenzaron a crear los mecanismos para planificación, para coordinación, y en ese momento se constituyó un órgano central de coordinación de diferentes consejos que existían previamente, ¿no? ¿Para qué? Para poder dirigir de una manera coordinada la investigación. Y a ese órgano central se le llamó la Academia de Finlandia, que está compuesta básicamente por científicos de muy alto nivel. Realmente, cuando estuve en Concitec, tuve la oportunidad con mi personal de ir a una invitación, a un proyecto de cooperación con Finlandia, pagado por la Comunidad Europea, para ver cómo eran todos los procesos de la Academia de Finlandia. Sumamente interesante, ¿no? Cómo están organizados. Y en tercer lugar, se iniciaron también los preparativos para mejorar las condiciones de la investigación y desarrollo industrial, ¿no? Y todo esto terminó con la creación de TEKES, que es la Agencia Financiadora de la Innovación y la Tecnología en Finlandia. También, más abajo, podemos ver que se estableció un nuevo fondo, ¿no? Bajo la autoridad del Banco de Finlandia, ¿no? Se llama el Fondo Nacional Finlandés de Investigación y Desarrollo, que se llama SITRA, ¿no? Y eso estaba para apoyar la investigación y desarrollo industrial. Siguiente, por favor. Entonces, igualmente, en Finlandia tienen 4 niveles operativos: el estratégico, el programático, implementación y ejecución. Un poquito distintos, pero también 4 niveles, ¿no? Y una característica importante y realmente que nos llamó mucho la atención y que nos comentaron es que el sistema, digamos, base, ellos tienen un consejo de política científica que está presidido por el primer ministro, y efectivamente el ministro llama a reuniones y cita y realmente participa activamente de este Consejo de Política Científica y Tecnológica, ¿no? Y que tiene varias funciones facilitadoras para formular las políticas, y actúa como un órgano de coordinación entre los 2 ministerios y algunos otros también, ¿no? En cuestiones de investigación y desarrollo, ¿no? Este consejo define las directrices generales para la financiación gubernamental, y allí, por supuesto, están las cabezas de investigación más destacadas del país, están algunos rectores que tienen universidades de investigación muy fuertes, ¿no? Digamos, no son puestos políticos, sino que son puestos muy técnicos con gente de alto nivel. Todos, por supuesto, con doctorados de alto nivel, ¿no? Luego, en la programación, o sea, toda esta política se aterriza a través de una programación de dinero y programación temática a través de 2 ministerios, el Ministerio de Investigación y Cultura y el Ministerio de Empleo y Economía, ¿no? Y se implementa, es decir, se otorgan los fondos a través de la Academia de Finlandia y de TEKES, y también SITRA últimamente, ¿no? Y se ejecuta todo a través de las universidades e institutos. Debo decir que, me parece, si mal no recuerdo, Finlandia tiene solamente 10 universidades. Dato a verificar, que acabo de olvidar. Siguiente, por favor. Entonces, el Sistema Nacional de Investigación, Educación Superior e Innovación, FINES, ¿no? Tiene básicamente su Consejo de Investigación e Innovación, ¿no? Que depende del gobierno y donde participa el primer ministro, y en nivel de planificación y presupuesto 2 ministerios, ¿no?
y tiene 3 agencias y programas, pero que obedecen directamente a esos ministerios. O sea, ellos tienen administrativa y temáticamente dependen de esos ministerios, ¿no? O sea, hay una jerarquía clara, al igual que en el caso de Francia, ¿no? Para seguir con los lineamientos de la jerarquía. Así es. Y la ejecución está a cargo de VTT, que es el principal instituto de investigación tecnológica finlandés, institutos de investigación, universidades, laboratorios de empresa, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el caso peruano. Hasta hace poco teníamos un ente rector y recientemente ha sido aprobada una ley que le ha cambiado también de nombre al SINACIT, le ha puesto ahora SINACTI, Sistema Nacional de CTI, donde se ha tratado de establecer un sistema con niveles, ¿no? Y vamos a presentarlo. Siguiente, por favor. Este slide lo he tomado, ¿no?, del CONCITEC. Me lo ha facilitado el director de políticas y programas, el señor Pedro Bernal, ¿no? Entonces, como vemos acá, también se ha tratado de hacer un nivel de definición estratégica, arriba, está en azul, abajo tenemos el nivel de implementación y a la derecha estaría representado el nivel de ejecución. Entonces, en el nivel de definición estratégica, no sé si alguien podría señalar con un láser, ahí está el CONCITEC, ¿no? Está el CONCITEC, pero hay 2 comisiones, una comisión multisectorial que está conformada por varios ministerios y una comisión consultiva conformada por 9 miembros, entre los cuales hay varias personas que ni siquiera tienen doctorado, ¿no? Por lo menos 2 no tienen doctorado, no tienen realmente una experiencia adecuada, a mí me parece, ¿no? Y entonces CONCITEC tiene que hacer la política nacional, dar los lineamientos estratégicos, pero, ¿no?, en coordinación con 2 grupos, con el grupo de comisión consultiva y con un grupo vasto de ministerios que están en la comisión multisectorial. Y al mismo tiempo también tiene que coordinar a la derecha con aquellos ministerios que no están en la comisión multisectorial y con los gobiernos regionales. Entonces, si vemos quiénes, digamos, están encerrados en esa figura, ¿no?, CONCITEC, comisión multisectorial, comisión consultiva, se hace bastante difícil llegar a acuerdos de las políticas. No es tan sencillo, no va a ser un proceso simple. Y no solamente eso, sino que si miramos al nivel de implementación, ¿no?, en la parte de abajo, tenemos a 2 agencias que se han creado en la ley, Prociencia y Proinnovate, ¿no? La única que depende de CONCITEC es Prociencia, porque Proinnovate depende del Ministerio de la Producción, según la ley. Y también tenemos el FONACTI, que todavía no ha sido creado y que es un fondo, ¿no?, que no queda muy claro todavía si va a depender de CONCITEC o va a depender del Ministerio de Economía con links a nuestro banco de desarrollo que es COFIDE, ¿ah? Entonces, todavía no está claro cómo CONCITEC va a hacer que se haga, vamos a decir así, lo que está escrito en la política, en la estrategia y en la política nacional de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? O sea, acá vemos una flechita, es decir, una flechita entre CONCITEC y el nivel de implementación que dice POL-CTI, que es la política de CTI. O sea, CONCITEC otorga la política de CTI al nivel de implementación,
pero como ese nivel de implementación, sus vínculos yo los veo bastante débiles con el CONCITEC, como para que CONCITEC pueda hacer que se ejecute los aspectos de la política, que deberían ser mandatorios. Y luego, Prociencia, Proinnovate y otros programas nacionales que dependan de sus respectivos ministerios van a sacar los concursos, las subvenciones, etcétera, para que los consorcios regionales, investigadores, universidades, IPI, CITES, empresas y asociaciones postulen y realicen supuestamente una ejecución articulada de la política nacional. Suena más o menos bonito, pero yo le veo desde ya, señores congresistas, y a través de usted, señor presidente, yo veo que hay una debilidad respecto de otros sistemas, ¿no? Y esa debilidad justamente es lo que en inglés se llama el enforcing, es cómo hago para que se cumpla la política nacional, cómo hago para empujar el avance de la política nacional, ¿no? No hay un organismo que evalúe, por ejemplo, en el nivel de ejecución, que los investigadores sean investigadores que tienen el nivel, que los laboratorios y los grupos de investigación puedan, digamos, separarse por niveles, porque si yo voy a poner a competir, vamos a decir, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tiene grupos de investigación de alto nivel, con grupos de investigación nuevos que se pueden estar creando en la Universidad Micaela Bastidas o en Ayacucho, ¿no? De todas maneras, San Marcos les va a ganar, ¿no? Entonces, tiene que haber una entidad que califique a los grupos de investigación y los programas que de Prociencia, Proinnovate, etcétera, tienen que ser ad hoc a los diferentes niveles para que todo pueda justamente haber una ejecución articulada por niveles. Siguiente, por favor. Entonces, el SINACTI peruano. Yo creo que hay todavía problemas persistentes y problemas que se han creado en verdad con la nueva ley del SINACTI y hay espacios de mejora en la gobernanza. En primer lugar, en resumen, los mecanismos de coordinación para establecer la estrategia y la política nacional son demasiado extensos por la multiplicidad de actores que hay a ese nivel. Y tenemos que mejorar la conformación de la comisión consultiva, ¿no? En segundo lugar, los mecanismos para hacer cumplir la política nacional por los implementadores y ejecutores son muy tenues. No se nota un mecanismo realmente que permita empujar y avanzar en la política nacional. Dado que es muy difícil evaluar la adopción de la política simplemente a través de los instrumentos que se ejecutan, ¿no? No hay un sistema, no hay un mecanismo de evaluación del sistema, ¿no? No hay nadie que vaya evaluando, que no sea parte del mismo y que vaya evaluando al sistema. O sea, este sistema que se ha creado no cuenta con un mecanismo para solicitar a los ejecutores e implementadores el cumplimiento de sus deberes como miembros del SINACTI. ¿Y a qué me refiero como deberes como miembros? A nuestro cuadro inicial básico. Si ustedes recuerdan, yo dije, en un sistema, ¿no? En un sistema, cada parte recibe de los otros, pero también tiene que dar. Entonces, si yo quiero recibir subvenciones del gobierno, también tengo que dar cosas. ¿Y qué cosas tendría que dar una universidad? Tiene que darle al gobierno información. ¿Cuántos artículos publica?
cuántos investigadores tiene, tiene que permitir que sus investigadores participen en la formulación de programas, si yo soy investigadora, tengo que estar dispuesta a participar con el CONCITEC para dar mi expertise en evaluación de otros proyectos, en participación de reuniones. Pero si yo no quiero hacer nada o no tengo ningún tipo de expertise y tampoco quiero colaborar con el sistema, ¿por qué voy a recibir fondos del sistema? Entonces, eso es algo que sí estaba en la ley del SINACIT anterior y que ha desaparecido en esta ley y que yo creo que es un grave error y una gran falta de la nueva ley del SINACTI, ¿no? Por ejemplo, no está el someterse a evaluación como científicos, como grupos de investigación, otorgar información, no está entre los deberes establecidos de los miembros del SINACTI, perdón. Siguiente. Siguiente, por favor. Sí, ya estamos en la siguiente, doctora. Sí. Entonces, debemos crear, ¿no?, un sistema nacional de equipamiento científico. Tampoco está señalado en la ley, en el que todas las instituciones pongan a disposición sus equipos mayores, sus costos de uso, ¿no? Porque, digamos, un gran equipo que cuesta $1 millón, un maldito TOF que tiene la Universidad de Tumbes y que creo que es el único que hay a nivel nacional, ¿no? Lo pueden necesitar personas en Ayacucho, en Cusco, y ni siquiera saben que lo tienen. Entonces, acá yo veo un espacio para ustedes, ¿no? También debe impulsarse el Sistema Nacional de Información, que todas las universidades muestren en un lugar, y esto tiene que hacerlo CONCITEC, ¿no?, qué personal tienen, qué grupos de investigación tienen, qué equipamiento tienen, ¿no? Debe también segmentarse y evaluarse los laboratorios de investigación y desarrollo para hacer concursos con instrumentos ad hoc, ¿no? Como les dije, no podemos poner a competir en el mismo concurso a gente que presenta proyectos en biotecnología y otros en ciencias de materiales y grupos de alto nivel con grupos emergentes y pequeños o con poca experiencia, porque ellos nunca van a ganar y tenemos que tener instrumentos y tipos de subvenciones que empujen a los más pequeños y emergentes a mejorar y a los más grandes también que los empujen a producir, pero al mismo tiempo que les exijan acoger a pequeños grupos y transmitirles su conocimiento, ¿no? Los fondos deben manejarse en el marco de programas nacionales disciplinares, ¿no?, con prioridades establecidas para poder hacer seguimiento e impulso a los resultados. Y también debe impulsarse la especialización de personas en gestión de política científica. El futuro ministerio o lo que se vaya a crear o el CONCITEC no puede seguir estando, o las instituciones como Prociencia, como Proinnovate, no pueden seguir estando a merced de personas que entran y no saben lo que tienen que hacer y que no comprenden de qué se trata esto de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación y cuál es su rol, como ha pasado ya en CONCITEC. Siguiente. Entonces, ¿qué debemos hacer para activarlo? Siguiente, por favor. Y con esto ya voy a terminar, ¿no? Tenemos que mirar cuáles son las características comunes a los sistemas exitosos. O sea, no solamente es importante la gobernanza, lo es, pero lo más importante es aumentar, ¿no?, nuestra tasa de inversión en educación superior, en investigación, en innovación. Tenemos que estimular el alto gasto empresarial y gubernamental en investigación y desarrollo. Tenemos que tener una base diversificada de agentes de investigación y desarrollo, sobre todo en las regiones.
mejores vínculos entre la ciencia y la industria, un alto nivel de trabajo en red entre científicos, con otros científicos y entre científicos e innovadores, y un sistema financiero que le dé soporte. Siguiente, por favor. Entonces, un par de puntos importantes. Siguiente. Acá todo esto tiene que estar acompañado, ¿no?, por una política científica. Y estos son los 6 puntos que estaban en la política científica y que van a seguir estando en la política científica porque estamos muy rezagados. Y tenemos que promover la generación y transferencia de conocimiento, promover la generación de capital humano, que eso es lo básico, y sin eso no vamos a hacer nada. Tenemos que mejorar los niveles de calidad de los centros de investigación y desarrollo. O sea, no puede ser que los institutos públicos de investigación sean los últimos en producir conocimiento en el Perú. Tenemos que crear una conciencia en la sociedad civil a través de popularización y divulgación de conocimiento. Y hay que fortalecer la institucionalidad de la ciencia. Y acá tenemos que preguntarnos si es que un ministerio va hacia el fortalecimiento. Yo creo que tenemos que subir la institucionalidad, ponerla más arriba, pero creo que tenemos que hacernos la pregunta de si un ministerio es la figura adecuada o tal vez no sería más estable proponer una ley para crear una institución autónoma como con el formato del Banco Central de Reserva, para darle estabilidad a la ciencia, ¿no? Y también tenemos que generar información de calidad sobre el desempeño de los actores. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones con evidencia. Siguiente, por favor. Acá solamente algunos datos. En este momento vemos abajo a la derecha el total general, 5.900 investigadores. Pero hay una gran diferencia entre todas las regiones. Por ejemplo, si vamos a la primera región arriba, que están en orden alfabético, Amazonas, solo 45 investigadores. Apurímac, solo 38, ¿no? Huancavelica solamente tiene 20, ¿no? Ica, que está a 3 horas de Lima, solo 36. Pasco, un lugar tan importante y que genera tanta riqueza en el Perú, 8 investigadores. O sea, tenemos que hacer algo para aumentar el número de personas. Siguiente. También es bastante dramática la falta de lenguaje común que tiene la ciencia con las empresas. Y eso nosotros lo vemos a través del tipo de contrataciones que hacen las empresas. Esto es el resultado de la Encuesta Nacional de Innovación de la Industria Manufacturera, ¿no? Ahí vemos en la parte de arriba, ¿no?, empresas en azul de manufactura y a la derecha en rojo servicios intensivos. Y en la parte de arriba son empresas no innovadoras y en la parte de abajo empresas innovadoras. Por ejemplo, empresas innovadoras en manufactura, solamente 0.1 y 1.2, o sea, ellos contratan muy poquito personal altamente calificado. ¿Por qué? Porque en realidad no están haciendo investigación y desarrollo. Se les llama innovadoras porque básicamente hay uno de los indicadores, uno de los indicadores para ser innovador es que compras equipamiento en el extranjero. Entonces, en verdad, nuestras empresas, las empresas en el Perú, no están trabajando en investigación y desarrollo, ni están trabajando en innovación, en producir innovaciones para el mercado. Siguiente. Ahora, acá les voy a explicar muy rápidamente, este es un ejercicio que hicimos en el CONCITEC
a través de evaluar qué productos se producen en cada departamento del Perú, qué productos se producen y clasificar a esos productos por la cantidad de conocimiento que tienen inserto, ¿no? Entonces, productos más desarrollados, digamos, como Holanda, ¿no? Vamos a decir, o menos desarrollados tipo Ghana, ¿no? Entonces, no esos específicamente, pero sí hay toda una tabla, ¿no? Y un algoritmo que nos permite saber qué tipo de productos estamos produciendo. E hicimos ese estudio y vimos que los productos, vamos a decir, más simples, ¿no? Como por ejemplo turismo, pelos finos, café, mango, ¿no? Productos congelados, etcétera, eran producidos en las partes del Perú que están allí abajo en verde, ¿no? En otros productos, un pocos productos ya intermedios con mayor cantidad de conocimiento son los que están allí en un color magenta, ¿no? Ya producen harina, aceite de pescado, café pero procesado, cuestiones, conservas de pescado, etcétera. Y en Lima, a la derecha en amarillo, son los productos más desarrollados y con mayor conocimiento. Bien, esto, digamos, como que este estudio se quedó no inconcluso, pero en realidad lo que se requiere hacer es algo similar, pero con los grupos de investigación e innovación en el Perú. ¿Para qué? Para poder nosotros establecer instrumentos ad hoc para empujarlos hacia arriba, ¿no? Instrumentos ad hoc, como he puesto allí arriba, eje 1, eje 2, eje 3, he puesto instrumentos que ayudan a esas regiones a mejorar, ¿no? Por ejemplo, capacitación técnica dual, información profesional, desarrollo de infraestructura, ¿no? En cambio, regiones que tienen ya un poco más de avance necesitarán otro tipo de instrumentos y regiones ya más avanzadas son otro tipo de instrumentos, ¿no? Y de la misma manera tenemos que hacer con las universidades y con los institutos públicos de investigación. Siguiente, por favor. Y con esto termino. Muchísimas gracias por su tiempo y mil disculpas si me he excedido un poquito. Estoy aquí, señor presidente, por su intermedio, dispuesta a las preguntas. Para nada, doctora. Muchísimas gracias, doctora Gisela Orjeda, por el informe presentado a esta comisión. Corresponde ahora a las preguntas de los señores congresistas. Tienen los micrófonos a su disposición. ¿Algún congresista quiere plantear preguntas, por favor? Los escuchamos. Si tenemos interrogantes, por favor, señores congresistas. Congresista Bustamante, lo vemos y escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Adelante. Gracias. A través suyo quiero enviar mis efusivos saludos a mi colega Gisela Orjeda. Tengo que hacer el disclaimer de que la doctora Orjeda y yo nos conocemos hace muchos años y tengo un aprecio especial por su trabajo, especialmente por el que hizo durante 5 años al frente de Concitec. Entonces, claro, hay un sesgo en mi comentario, pero lo digo además con toda sinceridad, ¿no? Yo estoy realmente asombrado por el nivel, la capacidad de síntesis de la doctora Orjeda al haber explicado para qué es que necesitamos ciencia, tecnología e innovación. Y quisiera solamente hacer 2 precisiones o 3 precisiones realmente. En algún momento ella mencionó que solamente había un equipo Malditoftov en Tumbes. En realidad, Gisela, hay 2. Hay 2. Hay uno en la agraria que está en su caja hace varios años. Y claro, ahora con la pandemia no va a salir todavía, ¿no? O se está armando, pero en todo caso hay 2. Esa es una pequeñez, pero quería que en todo caso estuvieras al tanto de ello. El segundo punto es, en una de las diapositivas, te voy a tratar de usted, doctora Orjeda, usted mencionó
que había necesidad de mejorar la conformación de la comisión consultiva del SINACTI. Quisiera, por favor, que pudiera elaborar un poquito al respecto de ello, si se refiere a las instituciones a las que están mencionadas allí, o personas, o quizá campos de acción en la ciencia. Y en tercer lugar, quisiera, por favor, algún comentario respecto a cómo potenciar el papel de los institutos nacionales de investigación, tanto para que tengan fondos propios de investigación, como para que sean capaces de concursar con éxito en instituciones que provean de fondos externos a estos institutos. Y bueno, hay una cuarta pregunta y es, ¿cree usted que podría, así como mencionó, tener una especie de instituto tipo BCR, es decir, autónomo, independiente, se podría tener un fondo de financiación que sea más bien una institución de derecho privado, de manera que no tenga que pasar por todos los controles tan engorrosos, ¿no? Hasta para pagar, por ejemplo, a un evaluador. Las instituciones que dan dinero para investigadores se demoran meses, literalmente. Y para pagarles, no, pues, no miles de soles, 100 soles, 200 soles. Hay que llenar papeles y formatos y la verdad eso es un desincentivo también a quien quiere participar prácticamente de manera gratuita, porque realmente hacer una evaluación por 100 soles no representa ningún ingreso neto. Entonces, esos son los puntos que quisiera que por favor tenga la bondad de explicar, doctor Orjeda. Muchas gracias. Señor congresista, presidente, por su intermedio, no sé si el congresista podría repetir la segunda, que no la anoté. La segunda pregunta, por favor. Primero la segunda tenía que ver con la formación de la comisión consultiva del SINACTI. No sé si esa es la pregunta que no apuntó. Esa era la primera. La conformación. Entonces, la segunda es el papel de institutos nacionales de investigación en cuanto a... Sí, potenciarlos de manera de que sean capaces de tener bien. Propio, poder participar exitosamente en concursos externos. Gracias. Bien, doctora Ojeda, le ruego por favor escuchar algunos congresistas más y luego en forma global responder a las preguntas. Sí. Congresista Víctor Flores, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, realmente una felicitación a la doctora Orjeda realmente por su capacidad de síntesis para hacernos entender de una manera práctica, didáctica y muy sucinta toda esa información que nos ha presentado. Por otro lado, la primera pregunta es la siguiente, señora doctora Ojeda. Usted nos ha presentado dos modelos, un modelo francés y un modelo finlandés. Entonces, y lógicamente el modelo peruano pues está muy a la saga, ¿no? Pero de todas maneras, la pregunta era, ¿con cuál de los dos modelos cree usted que deberíamos quedarnos? Porque de todas maneras, hoy en día el benchmarking nos indica pues de que ya no hay secretos, no hay nada nuevo bajo el sol. Por lo tanto, habría que copiar el mejor modelo o el modelo que más se ajuste a nuestra realidad, ¿no? Y por otro lado, también coincido con usted que debería ser un organismo autónomo, digamos, no tanto un ministerio de ciencia, tecnología e investigación, no. Tiene que ser un organismo autónomo que de tal manera que tenga autonomía de gasto y autonomía de decisiones, de tal manera que pueda incidir directamente en el desarrollo del apoyo directo a los investigadores y a los innovadores, porque no nos olvidemos que nuestro país está lleno de innovadores, lleno de gente muy creativa, muy creadora, y además también los emprendedores que en este país abundan. Entonces, y lógicamente esa abundancia es riqueza también para nuestra economía. Entonces, esas dos preguntas son las que yo quería formularle. Muy amable. A continuación, el congresista Jorge Martí Corena. Congresista, lo escuchamos. Sí. Gracias, señor presidente. Doctora, agradeciéndole también su intervención muy importante para nosotros como profesores universitarios, también preocupados por el tema de la investigación en el país. Soy partidario también de que por la falta de recursos que a veces el país no tiene para poder impulsar, digamos, la investigación,
pero hay sectores en los que de alguna forma tienen recursos o de alguna manera adquieren equipos de alta gama que realmente muy bien puede, digamos, aportar en la investigación, así como hablamos de utilizar los recursos multisectorialmente con un propósito común como es la investigación se puede hacer. Y le digo esto por el tema de mi universidad. En el tema, digamos, de la lucha contra la corrupción, nosotros señalamos de que la Universidad San Luis Gonzaga había adquirido un equipamiento que no respondía a la necesidad en el momento, que era la adquisición de una supracomputadora que costó más de $7 millones, y que hasta ahora sabemos realmente el uso que se le puede dar porque realmente no se tiene conocimiento. Entonces, usted ha señalado sobre un tema que me parece muy importante, que es la creación de un sistema nacional de equipamiento, ¿no?, para la investigación, que es formidable. Pero, ¿qué recomendaciones le daría usted para que ninguna institución lo compre solamente por una voluntad política o por una situación de espectacularidad para señalar que estamos comprando grandes cosas cuando al final no está ayudando al objetivo que de repente se tiene pensado, ¿no?, como el caso de mi universidad que tiene la supracomputadora? Entonces, ¿qué recomendaciones daría usted para que el país, no tampoco alegremente, cada universidad o institución utilice el recurso sin planificar, porque así fue comprado? La supercomputadora fue comprado sin tener siquiera un local donde se va a instalar. Después recién han empezado a ambientar un local especial, porque eso requiere de un local apropiado para darle mantenimiento a esas supercomputadoras. Entonces, usted ha planteado eso. ¿Qué requisitos, qué es lo que sugiere usted para efectos de que se pueda adquirir? Porque eso debe servir para todos. O sea, si está en la universidad una supracomputadora, puede ser utilizado por otra universidad de otra región o por otra institución que requiera la utilización de esa supracomputadora para fines de investigación. No necesariamente de Ica, puede ser de Lima, puede ser de Trujillo. Así, o sea, ¿qué recomendaciones daría usted, señora doctora? Gracias, doctora. Bueno, gracias, congresista. Si no tenemos más preguntas, tenga bien, doctora, por favor, responder a los señores congresistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente congresista Mamani. A mi colega, el doctor Ernesto Bustamante, igualmente me aprecio. De colegas, hemos trabajado juntos y paso a contestarle. La comisión consultiva está por ley, por decreto supremo, está conformada por entre 7 y máximo 9 personas que designe el presidente de la República, ¿no? Y en este momento está conformada por colegas científicos que son de alto nivel, pero también por personas que no tienen un doctorado, ¿no?, y que no tienen mayor experiencia en política científica. Entonces, no, en el decreto supremo, el presidente de la República puede designar a cualquier persona, entre 7 y 9, ¿no? Entonces, y tienen que venir del sector público y del sector privado. O sea, es algo muy general lo que dice el decreto supremo. O sea, no señala específicamente qué tipo de persona o un representante de quiénes, por ejemplo. No dice un representante de la Academia Nacional de Ciencias. No lo dice así, ¿no? Entonces, es demasiado laxo, me parece, ¿no? Entonces, probablemente se requiera mejorar esa conformación y mejorar también la redacción de cómo se nombran a estas personas. Luego, los IPIs. De repente estoy contestando un poco en desorden, ¿no? El papel de los IPIs. Yo creo que el papel de los IPIs me refiero a institutos públicos de investigación, es fundamental, ¿no? Pero son instituciones que verdaderamente han sido abandonadas por cada uno de sus ministerios.
¿Y cuál es el resultado? Estaba viendo, y que hubiera querido añadirles, pero ya me pareció muy larga la presentación. En el censo nacional, tengo ahí 2 slides que se los puedo pasar luego, indica que los IPIs son los que más recursos reciben del Estado peruano para hacer investigación y desarrollo. Pero al mismo tiempo, cuando medimos la productividad de las instituciones y las clasificamos por tipo de entidad, ¿no? Las que más producen son las universidades sin fines de lucro, seguidas por las universidades nacionales, y así sucesivamente, y al final están las universidades con fines de lucro y los institutos públicos de investigación que producen poquísimo. Entonces, acá tenemos un problema grave, ¿no? Porque el Estado peruano está dando mucho dinero a los institutos, pero hay allí algo que tenemos que hacer y estudiar para saber por qué ese dinero no se está convirtiendo en la evidencia que requiere el país para producir políticas públicas, ¿no? O para ayudar a resolver problemas, porque el mandato de los IPIs en investigación no es igual al mandato de las universidades en investigación. En las universidades, un investigador puede realizar investigación básica, porque es investigación, digamos, está en la autonomía del investigador y de la universidad. Pero en un IPI, el investigador tiene que estar, si bien puede hacer investigación, digamos, básica en algunos momentos, es sobre todo por un mandato para resolver problemas. Y en un IPI se tiene que hacer investigación más aplicada, investigación en coordinación con las organizaciones, vuelvo a llamar empresas sociales, como ministerios, hospitales, entidades gubernamentales, y con las empresas, ¿no? Para resolver nuestros problemas de competitividad, y en organizaciones sociales como las comunidades campesinas, para resolver sus problemas, ¿no es cierto? Entonces, es complejo el asunto de los IPIs, están aislados, ¿no? Y creo que, y esto está en el ámbito de ustedes, urge dar una ley que unifique a los institutos públicos de investigación, y creo que esto es algo a conversar porque es bastante extenso y es importante que podamos unificar la estructura de los institutos públicos de investigación, que podamos crear pasarelas entre los IPIs y las universidades para que estos últimos puedan acoger fácilmente a estudiantes para hacer tesis, para que los investigadores de los IPIs puedan ser también profesores y no estar cambiando de hora. Yo soy profesor en la noche porque trabajo en un IPI. No, yo creo en otros países los investigadores de una universidad pueden, sin esconder nada, trabajar en los institutos públicos de investigación, y es abierto para todos y es deseable, ¿no? Y también los grupos de investigación de institutos públicos de investigación podrían compartir laboratorios con universidades y hacer alianzas, como ha hecho Francia. Creo que esto es un tema muy importante que me permito, congresista Mamani, por su intermedio, proponer a la comisión que estudie este caso. Es importante hacer una ley que pueda reformar a los institutos públicos de investigación para hacerlos más ad hoc a las necesidades del país, ¿no? La última pregunta me parece que fue sobre el BCR, ¿no? Sobre el aspecto de tener, o como el BCR, o darles una característica privada, ¿no? A las instituciones de investigación. Este ejemplo ya existe en el país, ya existe una institución, por lo menos que yo conozca, que ha sido creada por un ministerio y que tiene naturaleza privada, y ese es Profonampe.
Entonces, Profonampe puede gastar, puede contratar, puede ejecutar de manera privada, porque así es su ley. Es decir, la legislación peruana sí nos permite ese tipo de esquema. Así que los institutos públicos de investigación, por ejemplo, podrían tener, ¿no?, una naturaleza, digamos, privada a nivel de ejecución, pero que sus fines sean públicos, ¿no? Y podemos estudiar, en Francia existen dos modelos de instituciones, ¿no? Unos que me parece que se llaman los EPIC, o así se llamaban antes, ¿no? Entidad pública de interés común, algo así, ¿no? Tendría que revisar nuevamente, ¿no?, que son instituciones privadas que tienen un fin común y que por lo tanto pueden recibir financiamiento del Estado. Y otras que son entidades públicas, pero que operan como privadas, pero están bajo un mandato, ¿no? Entonces, son cosas interesantes que merecen la pena ser estudiadas detenidamente, estimados congresistas, a través suyo, señor presidente. Para contestar, bueno, hay algo que tal vez no he contestado, y cuál sería el rol, ¿no? El rol de los institutos públicos de investigación. Tenemos 13 institutos públicos de investigación en el país que han sido creados, la mayoría hace 40 años, por una ley, ¿no? Y esa ley es muy rígida, ¿no? Por ejemplo, tenemos el instituto, que le tengo mucha estima, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Estudia todo lo que tiene que ver con la Amazonía y no se puede salir de ese ámbito. Tenemos el INIA, que estudia las cosas relativas a la agricultura y cuestiones agropecuarias, y no se puede salir de ese ámbito. Pero además tiene cosas bien estrictas, ¿no?, de qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. El IMARPE, lo mismo, ¿no? Pero hoy día el Perú tiene problemas nuevos y distintos. Por ejemplo, el problema de los residuos sólidos, el problema de la violencia, el problema de la contaminación por microplásticos. Y todos estos 4 problemas que he mencionado así de memoria, no tenemos a ninguna entidad del Estado peruano que pueda estudiar la naturaleza de esos problemas para proponer soluciones. ¿Por qué? Porque nuestros institutos públicos de investigación tienen unas leyes rígidas que les dicen, tú puedes hacer esto, ¿no? Entonces, una solución para esto sería, digamos, extrema, ¿no?, pensando rápidamente, pero esto es materia de reflexión, crear, digamos, ya sea o un consorcio de institutos públicos de investigación con un mandato general, o un solo centro nacional de investigación científica, ¿no?, que cada 5 años pueda ir variando sus ámbitos de estudio conforme a la política nacional. Entonces, la política nacional, la estrategia nacional, estaría encargada de decir cuáles son los ámbitos más importantes a estudiar los próximos 5 años. Y en ese momento, los IPIs, los grupos de investigación de los IPIs, se tienen que recomponer para postular a decir, bueno, yo ya no voy a estudiar, por ejemplo, en mi caso, la papa, ¿no?, por genómica en papa, sino que vamos a estudiar, porque ellos decidieron, el café. Entonces yo me tendría que juntar desde mi expertise de genómica, ¿no?, con otros colegas que sean expertos en café, en plagas de café, y conformar un grupo grande con personas de diferentes entidades, ¿no?, de diferentes entidades, pero bajo el ala de un instituto público de investigación. Entonces, para responder ¿a qué? A los nuevos retos del país. La anemia, ¿no? En fin, cantidad de
de estudios, y esto es algo que no se puede resolver rápidamente así en una conversación, sino que tiene que responder estudios. CONCITEC tiene varios estudios hechos que ustedes podrían solicitar sobre el estado actual de los institutos públicos de investigación, y me parece que acá podría ser un gran gol de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. El congresista Flores me hizo la pregunta sobre cuál modelo, ¿no? Porque presenté dos, ¿no? También habló sobre que le gustaba esto de los organismos autónomos, ¿no? Y él habló de que la ciencia pues necesitaba esta autonomía. Sí necesita autonomía, pero también se necesita una entidad que señale el rumbo, ¿no? Se necesita una entidad que señale el rumbo. Y si bien la nueva ley del SINACTI acertadamente intenta, digamos, agrupar por roles o por niveles, ¿no? Me parece que uno de los errores allí es que hay demasiados actores en cada nivel que impiden una toma de decisión más ejecutiva, ¿no? Ponerse de acuerdo en nuestro país ponerse de acuerdo es muy bueno, pero muchas veces es demasiado difícil, ¿no? Digamos, creo que ese esquema tiene que ser un poco mejorado para adecuarse un poco más a la idiosincrasia peruana, que lamentablemente todavía, y no quisiera que fuera así, es un poco más vertical, ¿no? Pero lo más importante de un organismo autónomo no es la autonomía, yo diría que es la estabilidad. Y un ministerio, ¿no?, va a estar, y ese es el contrapeso, ¿no?, que tenemos que evaluar y que creo que todavía no está bien discutido, es la estabilidad, ¿no? Un ministerio va a estar demasiado sujeto a los vaivenes políticos y de repente vamos a tener que cambiar de ministro varias veces en 5 años, ¿no? Y no solamente debido a que el Ejecutivo lo cambia, sino que de repente, digamos, algún congresista de alguna región hace mucho caso a un investigador que perdió varias veces un concurso y lo sacan con encono porque perdió el concurso, ¿no? Entonces esas cosas también se van a dar y tenemos que legislar para largo tiempo, no solamente para el momento. Entonces, por eso es que yo pienso que tal vez tenemos que discutir un poquito más este asunto de tener un organismo autónomo estilo BCR como ente rector, ¿no?, de la ciencia. Y para el congresista Martí Corena, ¿no?, me alegra mucho, me alegra por un lado y me apena, ¿no?, la Universidad San Luis Gonzaga, ¿no? Le tengo mucha estima y me alegra mucho comentarles que este sábado justamente voy a ir a visitarla porque los estudiantes de la última promoción que se ha graduado en biología, que no conozco, han decidido ponerle como epónimo a su promoción Gisela Orjeda y me han invitado. Así que voy a ir este sábado a la graduación de los muchachos de Ciencias Biológicas de la San Luis Gonzaga, cosa que me pone muy contenta. Efectivamente, ¿qué cosa debemos mirar para crear este sistema nacional de equipamiento? Argentina ya tiene este sistema. Sería muy interesante si ustedes, y a mí también me interesaría escucharlo y ver de cerca cómo digamos, los detalles de este sistema. Ellos tienen un sistema que ellos le llaman el Sistema Nacional de Equipamiento Científico, a través del cual toda institución coloca en una página web única, en un sistema, una base de datos, todo el equipamiento que tienen,
pero cada equipo, ¿no? El nombre del equipo está acompañado de un calendario de disponibilidad del equipo y también está acompañado de los costos que implica utilizar ese equipo. Entonces, si yo quiero utilizar el Maldi Tof Tof de la Universidad de Tumbes, simplemente miro, ¿no?, quiénes tienen tal equipo y voy a ir a la universidad o a la entidad que me quede más cerca. Y el proyecto con el cual yo tengo fondos va a poder pagar a esa otra universidad directamente por algún sistema interno ya autorizado, ¿no?, el costo de utilizar ese equipo. ¿Y ese dinero, qué se va a hacer con ese dinero? Ese dinero contribuye al mantenimiento de los equipos que tiene esa universidad o esa institución. Y no solo al mantenimiento, también al pago de los técnicos que mantienen y operan el equipo, que son personas expertas, ¿no? Entonces, generamos acá un mercado científico de utilización y al mismo tiempo aprovechamos, digamos, no estar comprando equipamiento 3 veces, 4 veces, cuando el equipamiento actual no está necesariamente siendo utilizado en todo su potencial, ¿no? ¿Y cuál sería la solución para problemas como el del supercomputador de la San Luis Gonzaga de Ica? Son 3 palabras nada más: personal altamente calificado. La ciencia no se hace con equipamiento. La ciencia, la investigación no se realiza con dinero de Canon que me compra equipamiento. No. La investigación se realiza con cerebros de personas altamente calificadas. Por eso es importante, señores congresistas, y yo realmente hago un llamado a una reflexión sobre la ley universitaria y sobre los cambios que se están intentando dar en la ley universitaria, ¿no? Porque necesitamos que el personal que enseña a las nuevas mentes, o sea, que las mentes anteriores que transmiten a las nuevas mentes sean personal altamente calificado y sean personal que está con los conocimientos actualizados, que la ciencia cambia muy rápidamente. Entonces, el problema de la Universidad San Luis Gonzaga se hubiera solucionado si el departamento, por ejemplo, de ciencias de computación, el de biología, el de medicina o de veterinaria, tuvieran personal altamente calificado que usa esa computadora y que sabe cómo usarla, ¿no? Pero también con los sistemas administrativos y de compras, ¿no? En este momento yo estoy luchando, ¿no?, para comprar equipamientos para mi laboratorio en San Marcos. Y sí les digo que es un viacrucis. No en todo, hay personas que ayudan, pero no debería ser así, debería ser algo más simple, más fácil. Con eso sería todo, señor congresista. Señor presidente, por su intermedio les doy las gracias. A usted, doctora.